¿Qué tal están todos y todas? Buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio con el análisis de los artículos que tenemos programados hoy, cómo se encuentran. Espero que por ahí les haya dado tiempo de coffee. Pues vamos a dar Buenas noches, inicio. licenciado, gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Vinicio. Qué gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Gusto. Buenas noches, Liz. Bueno, muchas gracias. Ahí pues vamos a empezar. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues fíjense. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis, con el análisis de los delitos. Pero hoy tenemos ya otro tema, ¿verdad? Y ese es que hoy estaremos analizando ya otro apartado de los delitos, otro título. Y hoy pues de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. Entonces veamos cómo se van desarrollando estos tipos penales. ¿Qué es lo más importante o relevante que podemos encontrar acá? Siempre presten atención y como siempre se los he dicho, todo va al código porque en el código es donde ustedes tienen que tener esto bien marcado, bien anotado. Así es que vamos pues. Vamos a empezar. Fíjense pues, nos quedamos en el artículo 340. Ahí es donde vamos a empezar. Nos quedamos en el último 399, que era el uso indebido de uniformes o insignias, ¿verdad? Entonces ya les compartimos la presentación, ya las tienen. Ahí ustedes en su chat. Entonces vean pues que el tema del monopolio está establecido en el artículo 340, pero arriba en el título 10, vean ustedes que dice de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria, el régimen tributario. Eso quiero que por favor lo vayan colocando ustedes en color verde, porque eso es como el título para ustedes, y ahí los va guiando en el apartado de los delitos. Vaya marcándolo de una vez, por favor. Y quiero que ahí en ese título usted resalte donde dice, o que subraye, donde dice la economía nacional. Y quiero que le coloque bien jurídico tutelado, o como lo acostumbramos a hacer, BJT, ¿verdad? Bien jurídico tutelado. Esto es para que ustedes lo logren comprender. Bien jurídico tutelado. Va, entonces, ahí es donde vamos a ir entendiendo esta parte. Entonces vemos nosotros esta parte de los monopolios y principalmente el artículo 340 establece quién con propósitos ilícitos. Entonces vamos notando nosotros acá de entrada de que el hecho de un acaparamiento puede ser algo ilícito si se hace con el ánimo de perjudicar la economía nacional y por ende aquellos comerciantes. Entonces dice 340, quien con propósito ilícito dice realizar actos con evidente perjuicio de la economía nacional. Ahí está el bien jurídico tutelado para que lo vuelvan a resaltar. Y ahí es donde dices quién es cualquier persona. Entonces ahí vamos a encontrar que es cualquier persona quién, ¿verdad? Cualquier persona. Váyanlo marcando, por favor. Entonces, ¿qué? Nosotros en Guatemala tenemos ministerios. Uno de los ministerios que debe de velar por esta parte de la economía es el Ministerio de Economía, ¿verdad? Va, tienen que velar el Ministerio de Economía. Entonces vemos nosotros que acá vemos que cómo puede darse la afectación tanto para los comerciantes, principalmente quienes se apoderen de distintos productos en grandes masas para poder tener incluso una competencia desleal. Hemos visto nosotros en Guatemala que existen algunos monopolios, aunque no se le llama monopolio, pero también vemos nosotros cómo es que se puede dar esa interacción de empresas que definitivamente no se podría competir con ellos, ¿verdad? Menciónenme, por ejemplo, ustedes, algunas empresas que ustedes crean o industrias que ustedes digan, ese es monopolio, ¿verdad? Vamos a ver, menciónenme alguna. Sí, muy claro. El pollo. Camperolic. Cervecería. El azúcar. Las harinas. El gas. Progreso. La energía eléctrica. Cemento Progreso. ¿Verdad? Aunque nosotros queramos. Molinos modernos. Miren, si ustedes se dan cuenta, hay varios productos similares
que pueden irse influyendo en el mercado, pero que al final, pues, recuérdense que, y de repente vemos nosotros, decimos, bueno, pero ¿por qué no tuvo frutos o por qué no prosperó esta empresa? Porque al final hay de cierto modo, ¿verdad? Una gran industria. Entonces, vean ustedes, dice, quien con propósito ilícito realizare actos, pero aquí los propósitos ya son ilícitos y vean ustedes, dice, quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio de la economía nacional. Noten entonces que aquí yo les he colocado a ustedes que el bien jurídico tutelado en la pantalla es la economía nacional. Ese es el bien jurídico tutelado. Y también encontramos la afectación a los particulares, porque aquí lo que hace el monopolio es no permitir que pequeños comerciantes o medianas empresas puedan emprender. Entonces, eso es lo que hace el monopolio, ¿verdad? Dejarlos fuera del comercio. Los verbos rectores que encontramos acá es realizar, aprovechar o afectar. Claro, siempre con un propósito ilícito. Porque cuando el propósito es ilícito y no hay verdaderamente una competencia, o hablamos aquí de calidad sobre las industrias que puedan llegar a tener solo la distribución de los productos, pues definitivamente nosotros, por ejemplo, podemos ver que hay empresas de bebidas, pero ¿quién tiene la fórmula, la estrategia, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay libertad de comercio, pero en algunas ocasiones no se logra concretizar. Entonces, vean ustedes, dice, quien con propósito ilícito realizar actos con evidente perjuicio de la economía, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales. Ahí es donde vemos nosotros el acaparamiento. Entonces, viene, dice, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, utilizando cualquier otro medio o efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas. Entonces vemos acá, y ustedes subrayen ahí en su código, que también la parte ilícita de poder determinar acá es que pueda existir un privilegio en cuanto a quién es el que realiza o por qué. Por eso nos preguntamos muchas veces, pero ¿por qué solo esta empresa tiene autorizaciones? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, creo que Christopher acá tiene su micrófono, pero ya se lo iniciamos. Entonces decimos, ¿por qué solo esta empresa? ¿Por qué solo? Pero, ¿verdad? Entonces hay que ver, algún privilegio, dice, afectando varias empresas para vender géneros o determinados precios con evidente perjuicio de la economía nacional o de los particulares. Vean ustedes y noten, por favor, aquí en la pantalla yo les he colocado a ustedes, el sujeto impone precios o determinados productos mediante el acaparamiento de ciertos servicios comerciales, industriales o agropecuarios. Definitivamente. Por eso les digo, tienen que velar. Cada ministerio tiene sus viceministerios y en este caso hay un viceministerio de inversión y competencia, ¿verdad? Que es el que tiene que regular ya determinadas, digamos, normativas que puedan servir para poder evitar que se den este tipo de acaparamientos. Vean ustedes acá, por ejemplo, voy a colocar aquí algo. Esta ventana. Vean acá, está también incide acá el Ministerio de Economía. Vean ustedes, permitir reglamentos, ¿verdad?, para el control de la economía. Y aquí claramente vemos nosotros este acuerdo gubernativo, la Dirección de Promoción a la Competencia. Miren ustedes, tiene competencia. Elaborar y promover e implicar políticas nacionales de promoción de la competencia. Pues en algunas ocasiones vamos a tratar de encontrar también aquí una competencia desleal. Y de hecho aquí está elaborar informes sobre los temas de libre competencia, competencia desleal, regulaciones que limitan la competencia. Bien, entonces vamos nosotros ya incluyendo determinados fundamentos. Y vean ustedes ¿qué dice la Constitución? 119, obligaciones del Estado, son obligaciones fundamentales del Estado. Miren, la literal H es clara, el impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que produzcan a la concentración de bienes,
por medio de productos en detrimento de la colectividad. Entonces vayan anotando ahí en ese artículo 340 al 119 en la Constitución. Eso es interesante porque recuérdense pues que también la Constitución en el artículo 130 que establece, se prohíben los monopolios y privilegios, que era la palabra que yo les indiqué y les mandé a que ustedes resaltaran. El Estado dice, limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, dice, en perjuicio de la economía nacional. Entonces, miren cómo es que el bien jurídico tutelado se manifiesta en nuestra Constitución. La producción de uno o más ramos de la industria. Si hablamos de la industria, recuérdense que acá es como que yo les diga, bueno, quienes elaboran, por ejemplo, alguna bebida, ¿verdad? Algún detergente. Entonces vemos nosotros acá la actividad comercial o agropecuaria también queda incluida dentro de esto. El Código Penal es lo que estamos analizando ahorita, el artículo 340, ¿verdad? Quienes con propósitos ilícitos. El artículo 341 también abarca el tema de los monopolios, pero son las otras formas en las cuales se puede considerar el monopolio. O sea, el monopolio no solo por estas actividades ilícitas que establece el artículo 340, sino también esas otras como el acaparamiento, miren, o sustracción de consumo de artículos de primera necesidad, que este es otro tema, pero entonces vamos a acaparar todo lo de primera necesidad. Es como cuando era, por ejemplo, ¿en qué momento se recuerdan ustedes que se terminó todo aquello, por ejemplo, de papel higiénico? ¿En qué momento se recuerdan ustedes de su vida? En la pandemia. Imagínense, en la pandemia, y después uno andaba buscando papel y ya no había, pues como que, pero usted tenía que ir a comprar a algún lugar, entonces venían aquellas otras personas y acaparaban todo, había que ir a terminar a determinado lugar que solo tenía, ¿verdad? Entonces, o como cuando nosotros veíamos aquello del alcohol, ¿verdad? Ya no hay en ningún lugar, ¿a dónde vamos a ir a comprar? Entonces, teníamos que ir al mismo lugar, o sea, esto. Entonces, son otras formas también en las cuales se puede manifestar. Entonces, vean ustedes, también está, y ahí es claro, dice todo acto o procedimiento que impida la propagación o se proponga impedir la libre concurrencia de productos, miren. Va, entonces, aquí, recuérdense ustedes que en esta parte también interviene, miren. Cuando hablamos de esta parte en que se protege al consumidor y usuario, ¿cómo se le llama a esa entidad? Diaco. La DIAC. Muy bien, perfecto. Y fíjense pues, porque cuando nosotros hablamos acá de que se pueda obtener un privilegio en el tema de los monopolios, porque claramente se recuerdan que les dije, o se pueda obtener un privilegio, y ahí estaba aquí está, miren, o algún privilegio. Claro, cuando hablamos nosotros que se pueda obtener algún privilegio, recuérdense ustedes de que acá estamos hablando incluso hasta de temas de que, mira, échame la mano porque aunque salga, miren, una oferta pública, licitación, y por eso es de que acá, miren, se logra incorporar también, miren, la ley de contrataciones, ¿verdad? Para que se presenten ofertas. Pero ¿qué tal si alguna, digamos, estrategia maliciosa, ¿verdad? No, presenta tu oferta, pues, y de todos modos ya vas fijo. Entonces, eso es lo que tiene que prever el Estado, el ministerio también, ¿verdad? Ir procurando que esas situaciones no se den. ¿Dónde está esto? Vamos a ver. Aquí está. Bueno, entonces, también ley de contrataciones del Estado, relacione ahí usted en su artículo. Todos esos son fundamentos que se van concretizando, ¿verdad? De ahí, pues, hay otras aquí, pero principalmente esas eran las que yo les quería comentar. Mira, el regulador del uso y comunicación de señales vía satelital y distribución por cable. Entonces decimos, pero ¿por qué solo hay uno? ¿Por qué? Bueno, entonces, vemos nosotros acá. ¿Por qué la telenovela se transmite solo en tal canal? ¿O por qué solo en tal señal de internet? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que prever acá en Guatemala. Y es prácticamente lo que el código nos va a mostrar. Bueno, vamos a regresar entonces. Continuamos. Bien, entonces vamos al artículo 346 que establece la especulación, ¿verdad? La especulación, artículo 346, especulación. Note entonces que este artículo
es que a veces quien esparciendo falsos rumores. Entonces vean ustedes acá, yo les he colocado como verbo rector el esparcir. Entonces ahí el verbo rector es esparcir. Es decir, quien esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviar o falsear las leyes económicas naturales de la oferta y de la demanda. Entonces por eso es que es especulación, ¿verdad? Darle un sentido distinto. Yo les he colocado acá a ustedes que vean ahí en la nota, este delito se comete cuando el sujeto activo esparce falsos rumores, falsas noticias, afectando así la economía. La consecuencia es buscar un cambio normal en el valor de la moneda. Entonces, por eso es que por eso que está especulando. Vean ustedes que claramente ahí el artículo refiere, y dentro de la actividad ilícita también hay una consecuencia, y la consecuencia para esta persona es una pena de prisión de 1 a 5 años. Note que este artículo también refiere una pena de multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Entonces, para que ustedes vayan tomando nota sobre este delito. El sujeto activo acá es cualquier persona, y el sujeto pasivo, definitivamente el Estado o los particulares que puedan en su momento resultar afectados. Que puedan resultar afectados. Esa es la especulación. Bueno, miren este delito, pues este es, vamos a ver, aunque aquí creo que les tengo un ejemplo de especulación, se los voy a colocar, permítanme. Bueno, aquí se los voy a colocar para que entiendan un poquito mejor. Vamos con el siguiente ejemplo. Vean esta especulación. Pero ¿dónde está? Aquí está. Pero es que el artículo refiere que y vuelvan a leer el artículo 342, dice, quien esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, ese artificio es como engaño, ¿verdad? Semejante, desviar o falsar en la ley de la economía natural de la oferta y de la demanda, de lo que ya está establecido, tal cantidad cuesta y eso es lo que hay que pagar, según la tabla de precios. Dice, o quebrantar las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante este manejo el aumento o la baja injustificada del valor de la moneda del curso legal, o, escuche el precio corriente de las mercancías. Una cosa es para la moneda y otra cosa es en cuanto a las mercancías, hablando como productos. Miren este ejemplo que les coloco a ustedes ahora, por acá, solo que no hay nadie pendiente de ingresar. Acá pues vean ustedes, veamos este ejemplo. Miren, digan proceso ejecutivo de Tagas por especulación de precios del propano. Dice, por especulación de precios, y ojo con este ejemplo, porque los ejemplos son los que los van a orientar a ustedes para su examen. Ahí se recuerdan de esto. Ligan a proceso a ejecutivo de Tagas por especulación, miren, de precios propano. Por especulación de precios en forma continuada y se fue ligado a proceso penal, dice el representante legal de la entidad de gas, debido al aumento al propano, informó el Ministerio Público. Bien, dicha firma efectuó alzas, miren, sin contar con autorización del Ministerio de Energía y Minas, que es quienes se van a encargar de regular toda esta parte de los, por ejemplo, de los gas. Fíjense que acá, aunque nosotros no lo veamos tan directamente, encontramos una ley penal en blanco o una ley penal abierta, porque el tema de la especulación ahora nos lleva, por ejemplo, a analizar lo que pueda dar de autorizaciones el Ministerio de Energía y Minas. O sea que cuando es una ley penal en blanco o abierta es porque nos remite a una normativa distinta, ya sea algún reglamento, algo que complemente nuestro análisis del artículo. En este caso, hoy puede estar una autorización del Ministerio de Energía y Minas, pero mañana puede cambiar. Entonces ya esto es cambiante, es que se va incluyendo. Entonces dice, pero vean el ejemplo, dice aumento del precio del gas. Miren,
de 3 a 3.60 la libra, o sea, le estaban aumentando. Y luego acá vamos a ver, miren, la Fiscalía de Delitos Económicos. Entonces vean ustedes también, pueden tomar ahí en cuenta cuál es la fiscalía que es la que va a actuar en garantizar, ¿verdad?, que no se den este tipo de actos. Fiscalía de Delitos Administrativos investigó la denuncia interpuesta por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, que esto es lo que veíamos anteriormente, que la DIACO, ¿verdad?, una empresa distribuidora de gas, dice, incrementaron el precio de 60 por libra. Esa se va a conocer después de que dice dichas empresas por medio de medios de comunicación masivo, y es precisamente lo que dice, a quienes esparciendo falsos rumores. Entonces aquí viene el esparcimiento. La investigación determinó, escuchen, que dicho aumento de precio no fue autorizado por el Ministerio de Energía y Minas, ya que el precio referente de entonces aquí afecta lo que claramente dice, ¿verdad?, afectando las leyes naturales de la oferta y de la demanda, como lo establece su artículo. Entonces vean ustedes pues que aquí es claro, vean ustedes, y dice, en la actualidad, bueno, eso es lo que en su momento eran los precios, pero yo creo que captaron ustedes aquí el sentido de esto, ¿verdad? Por eso que es el delito de especulación, que es lo que afecta a la economía nacional. Definitivamente ahorita nos dicen, miren, se va a incrementar, o todo lo incrementan a un producto, obviamente están afectando la economía nacional. Eso es donde yo quiero, y por eso es que yo les he colocado en la presentación la economía también de los particulares. Al final nosotros somos los consumidores los que terminamos pagando cualquier incremento. Es como cuando volvemos otra vez, y les pongo otra vez el ejemplo de la pandemia, y se incrementaron unos precios, y vayan a ver si les bajaron, ya no les bajaron el precio, así se quedaron. Entonces en su momento la audiencia se llevó a cabo, mira, ante el juzgado 11º de primera instancia penal de la ciudad de Guatemala, el cual otorgó medidas sustitutivas al sindicato, ¿ya?, que contempló, y una caución de 200,000 quetzales. Miren, sí fue bastante. Bueno, entonces ese es el cuanto, para que ustedes tengan ahí un ejemplo, ¿verdad?, de a qué se refiere este tema de la especulación. Bueno, entonces el verbo rector ahí es esparcir. Continuemos, vamos con el siguiente. El artículo 342 se viene a adicionar con posterioridad, por eso tenemos el 342, que es la especulación, es una falsa noticia, y cuando hablamos del delito cambiario también tenemos que tratar de entender nosotros nuevamente como aquella falsa noticia. Entonces, quiero ver, ya no sé, cambio es, permíteme, aquí está. Aquí voy. Entonces les decía, vean ustedes, estamos en la especulación. Entonces les digo que tenemos el 342 y con posterioridad se dan reformas al Código Penal y se incluye el 342A, que es el delito cambiario. Pero si especulación estamos hablando que es, escuche, esparcir falsos, entonces el delito cambiario se relaciona con ese esparcir falsos, ¿verdad? Falsos. Entonces, vean ustedes acá, ¿verdad?, que cuando hablamos de este delito, el artículo 342A establece delito cambiario. Dice que comete delitos, siga conmigo la lectura. Quien no venda, ¿verdad?, al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados que operan en el cambio las divisas que estuvieran obligados a negociar. Entonces vemos nosotros acá que puede existir también esa parte en la cual se tenga que vender esa parte de las divisas, y principalmente el Banco de Guatemala es el encargado de la recepción de esas divisas. Entonces, porque recuérdense que Guatemala también es necesario para su economía nacional sostenerse de diversas divisas a efecto de mantener su estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco. Entonces ahí es como cuando yo les ponía aquellos ejemplos a ustedes, ¿verdad?, les decía dónde están los billetes de 200 en Guatemala. Ya no hay, pues. No, pero no es que hayan dejado de circularon, pero ¿dónde están? Entonces, precisamente esto es también a lo que se refiere. Por eso, dentro de los supuestos que habilitan este artículo, vean ustedes, ahí yo les he colocado, el sujeto pasivo es el Estado. El verbo rector es vender, comprar, efectuar, por algún fraude o algún engaño, termina siendo afectada la economía nacional. Aquí yo les he colocado una nota que este delito consiste en que no se le venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema las divisas que pudiesen estar obligados quienes están autorizados para generar divisas.
Porque obviamente es como, mire, esto es como cuando usted va a un banco, ¿verdad? Y dice, que vengo a cambiar unos dólares. Y le van a dar menos, pues. Usted va al banco y dice, quiero comprar, usted lo compra a un precio más alto, pero después quiere regresarlo porque viajó y quiere devolver, se lo van a comprar a un precio menor. No le conviene, entonces a lo mejor se lo vendo por otro lado. Entonces ahí vemos nosotros esa afectación patrimonial. Por eso de que últimamente pues sean ya alguna cantidad de dinero, pues obviamente hay personas que bajo ese ocultamiento, ¿verdad? Por eso el no vender. Y ahí encuentran pues la ganancia. Y el numeral quinto establece esa parte del fraude o engaño. Por eso dice, quien mediante fraude o engaño tenga licencia para adquirir divisas del mercado, destinado a los pagos esenciales. Vean acá que la pena que se impone para este delito es que al responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Aquí las penas no son muy elevadas, son bajas, pueden ser conmutables, para que ustedes se recuerden de esto, puede ser conmutable. Ese artículo refiere, además se le impondrá multa equivalente al monto del acto ilícito. Esto porque también se refiere bastante, y como estamos hablando de un tema en cuanto a la economía y solidez del sistema financiero guatemalteco, viene siendo como algo similar al lavado de dinero. El lavado de dinero establece, y vamos a ver esa ley, una multa equivalente. Aquí también es una multa equivalente a lo ilícito. Entonces, marque pues. Entonces, vean ustedes que aquí en cuanto a la multa queda abierto. Eso es para que ustedes tomen nota. Si pongamos que fueron 5 millones de quetzales, entonces son 5 millones. Pero aquí tenemos una controversia porque recuérdense que el máximo, conforme al artículo 69 del Código Penal, que en su momento veían ustedes que era el concurso de delitos, puede referirse que el máximo, recuerdan cuando vimos los 300 años, 1000 años, puede ser máximo, ¿cuánto? De multa, 200,000. Pero hay leyes penales especiales que vienen a complementar y dice, debe pagar una multa equivalente. Aquí si fueron 5 millones, pues 5 millones. Entonces imagínense, fueron 5 millones. Es que por eso es que el Estado debe prever esto. Y ya la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en decir que cuando el delito refiera un monto igual a lo defraudado, o en este caso dice un monto, se le impondrá una multa equivalente al monto del acto ilícito. Si fueron 5 millones, 5 millones. ¿Verdad? Entonces, ojo con esto. Ojo con esto porque, recuérdense, pues ya ustedes vayan aclarando esa situación. Artículo 69, máximo 200,000. Ustedes entiendan que cuando el delito es específico, el Estado no puede consentir los 200,000. Qué bueno, qué alegre sería que una persona se quedara con 10 millones de quetzales y solo pagara una multa de 200,000, 2 años de prisión conmutables. ¿Cuánto es 2 años de prisión conmutables? Son como 3,000 quetzales, imagínense ustedes. Entonces, eso es lo que no prevé el Estado. O lo que el Estado trata de limitar. Bueno, vamos entonces, continuemos. Está el delito de pánico financiero, y vean ustedes acá, nuevamente seguimos con ese tema de la afectación de la economía nacional, el sistema financiero guatemalteco. Porque el delito de pánico financiero se viene a adicionar en una literal B. Pero ¿qué es pánico? ¿Verdad? Cuando digo, es que entramos en pánico, entramos en un susto, entramos en un miedo, entramos en una incertidumbre entre qué es lo que va a pasar. ¿Pero por qué? Porque es que alguien dijo algo y todos entramos en pánico. Es como cuando, por ejemplo, alguien puede decir que está temblando y todos entramos en pánico y de repente, pues, no sé, hay lugares, hay infraestructuras en las cuales pasa un tráiler o un camión así mero pesado y hace vibrar, entonces está temblando, entonces entramos en pánico. Pero cuando vemos acá, Ashley tiene la mano, ¿o quién es? Sí, licenciada, buenas noches. Solo con una consulta. En ese tema de pánico financiero entraría el tema de, por ejemplo, cuando, no sé si se enteró que hubo el rumor de que iban a cerrar el banco Banrural y todo el mundo estaba retirando el dinero. Uy, hacían colas para eso. Ahí entraría, o sea, en ese contexto estaría el delito de pánico financiero, a quien hizo la noticia o el rumor, Sí, perdón. Muy bien, muy bien, Ashley. Entonces, ¿saben qué? Veamos el ejemplo que dice Licenciado, Ashley. perdone.
Lo mismo sucedió ahorita que iban a, que fueron después de las elecciones, ¿verdad? Que los 48 cantones o personas allegadas, ¿verdad? Empezaron a hacer publicidad de que si no le daban la presidencia a Arévalo, iban a imponerle sanciones internacionales a Guatemala, de manera que las personas no iban a poder sacar su dinero. Entonces ya la gente empezó a sacar su dinero, se empezaron a asustar, ¿verdad? Por toda la situación que estaba pasando el país. Entonces, si yo, ¿verdad? No fui quien creó esa publicidad, sin embargo, la comparto, ¿verdad? En los grupos de WhatsApp, en mis redes sociales, en Twitter y lo que sea, también, a mí me imputarían algo. Ahorita vamos a ver esta parte. Ahorita vamos a analizar el artículo. Veamos el video y ahorita vamos a analizar, porque definitivamente, pues, tal vez no la crea y ahorita vamos a ver esa parte. Miren lo que decía Ashley, por ejemplo. Me dicen si... Desde tempranas horas del día, cientos de personas se han acercado a las agencias de 2 bancos del sistema financiero del país. ¿Sí se escucha, compañeros? Sí, licenciado. Sí se escucha, Alex. Muy bien, veamos el video, pues. Vean esto. Desde tempranas horas del día, cientos de personas se han acercado a las agencias de 2 bancos del sistema financiero del país con la finalidad de retirar todo el dinero. El temor de la población es perder el dinero ahorrado, luego que surgiera un rumor sobre la quiebra de los bancos. Vengo aquí porque como es parte... Álvaro Trujillo, representante suplente del Congreso de la República ante la Junta Monetaria, explicó que el sistema bancario del país se encuentra estable. Nosotros estamos claros de que no se puede tener este tipo de ambiente de una inestabilidad macroeconómica, ya que esto va a generar grandes problemas en toda la región 6 de acá del suroccidente. Nosotros estamos verificando claramente de que esto no se siga dando, y hoy por hoy, como representante de Junta Monetaria y como representante también del pueblo de Guatemala, vengo hoy a decirles que estén tranquilos, que entren en calma, que todo el sistema bancario es robusto, es fuerte, y obviamente los 2 bancos mencionados y todos los bancos del sistema nacional no corren ningún peligro de iliquidez y todos están totalmente pues fuertes. Trujillo, que representa a la bancada de Libertad Democrática Renovada Líder, agregó que se investiga de dónde ha venido el rumor para iniciar medidas legales. Nosotros vamos a presentar las denuncias penales que correspondan contra esas personas que con mala fe tratan de generar una inestabilidad en todo el sistema financiero del país, para lo cual nosotros lo condenamos, para lo cual nosotros lo repudiamos, y obviamente no vamos a aceptar ninguno de esas calumnias que están saliendo hoy por hoy para poder menoscabar y golpear a todo suroccidente, a todo el país, y obviamente la región 6, que está concatenada en cuanto a la producción de bienes y servicios, no vaya a ser afectada. Mientras tanto, los gerentes de las agencias bancarias han tratado de tranquilizar y convencer a sus clientes de no retirar el dinero. Se hace un llamado a que las personas no se dejen sorprender por estos rumores. Aquí también podemos encontrar número de teléfono 1750 o el correo electrónico info@cif.gov.gt, o en la oficina de la Superintendencia de Bancos en Quetzaltenango, en donde ustedes pueden buscar más información acerca de esto. El banco está estable, solo son rumores, por favor no se dejen sorprender, pueden hacer consultas en esta institución. La Superintendencia de Bancos aseguró por medio de un comunicado que el sistema de bancos en Guatemala se encuentra estable, sólido y solvente. Recalcan que las operaciones en las distintas agencias se realizan de una manera habitual y que no existe proceso alguno que pueda afectar el desarrollo normal de estas. Reportó para las noticias Carlos Barrios. Bueno, vean, entonces pues ahí ya entramos nosotros en una parte de análisis, y yo creo que la parte de visualizar qué es lo que sucede es lo que nos va orientando a nosotros en su momento para considerar si se puede dar. Porque entonces acá vemos nosotros que el bien jurídico tutelado, ¿verdad?, es la economía nacional. Definitivamente aquí que vayan a sacar todos sus ahorros de una entidad financiera, obviamente le van a desequilibrar económicamente. Entonces, cuando tengamos un caso, por ejemplo, de pánico financiero,
Recordemos aquel principio de lesividad del derecho penal. El derecho penal tiene cabida cuando se lesiona el bien jurídico tutelado. Pero si se dio, por ejemplo, una publicación o se dio una divulgación, pero no afectó en nada. Es que es pánico financiero, sí, pero demuestra dónde está la actividad. ¿Verdad? ¿Dónde está la afectación? Entonces, pero vean ustedes, pues, y miren ya en sus casos, en sus procesos penales, obviamente, si este caso fuera el suyo, ahí está el video de la gente haciendo colas el día en que usted publicó, porque que iba a quebrar el banco o algo así. Ya ahí está la gente. Ahí vemos nosotros, es evidente, es notorio la afectación a la economía nacional. Pero si no se da, pues definitivamente eso es lo que ustedes tienen que ir analizando en cada caso concreto. No solo la divulgación, la afectación al bien jurídico tutelado o protegido. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces vean ustedes que acá dentro de la afectación vemos que es el sujeto activo, cualquier persona, el sujeto pasivo, la institución sujeta a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos, pueden ser los mismos clientes, los usuarios, los depositantes o los inversionistas. Por eso, ojo con esto, y los inversionistas. Miren, de veras que esto puede ser un caos si alguien llegara a hacer esto. Bueno, entonces vean ustedes que los verbos rectores, y ojo acá, aquí me había preguntado, es elaborar, divulgar y reproducir. Escuche esto. Entonces son 3 verbos rectores, que eso los vamos a encontrar aquí dentro del artículo. Entonces alguien me dijo, pero si yo solo le doy compartir, ahí está, eso es divulgar, ¿verdad? Entonces vamos a elaborar, quien haga, y otro es el que divulga, y otro es el que reproduce, porque aparte de reproducir es otro tema. Ahora, veamos nosotros la reproducción como algo que digamos, es que andan dejando, por ejemplo, la reproducieron unos volantes, pero en la actualidad podemos ver la reproducción a través de distintos mecanismos electrónicos. Entonces, vean ustedes, pues, el 342b dice, comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca. Ahí están los verbos rectores. 3 verbos rectores bien establecidos. Ahí, ¿quién? Dice, que quien elabore. Entonces, ese quién es cualquier persona. Ahorita vamos a analizar otro caso ahí. Vamos a analizar otro caso. Vamos a analizar el caso de Jans Anleu. Entonces, fíjense, pues dice, comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación, dice, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Entonces, aquí también ya vienen nosotros, miren, quienes más resultan afectados. Los clientes, usuarios, depositantes, inversionistas de una institución sujeta a la superintendencia o vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos. Punto ahí. Porque, ¿qué fue lo que pasó en aquel caso? Y eso se relacionaba con un caso que sucedía allá en Xochitepec. Empezaron con ese caos. Vieron, la persona que era agricultor y todo, fue al banco, ¿verdad? Ustedes, retiró su dinero. Y no voy a hacer la mala suerte que fue víctima de asalto, de robo, y se llevaron todo el dinero, pues. Entonces ahí resultan afectados por una noticia falsa, ¿verdad? Porque después lo entrevistaron, mire, ¿y usted por qué fue a retirar todo? Es que yo escuché, alguien andaba diciendo, eso es divulgar, ¿verdad? Alguien andaba diciendo que el banco, que eso era tanto, yo fui a retirar mejor mi dinero, miren, para la mala suerte. Pero eso fue lo que pasó. Entonces dice, se entenderá que se menoscaba la confianza, dice, de los clientes, usuarios, depositantes e inversionistas de una institución. ¿Cuándo? Escuche esto. Ojo con esto, Karen. Cuando consecuencia de los referidos actos se atente contra la reputación o prestigio financiero. Es principalmente ahí donde también va a descansar la actividad o el hecho ilícito del sujeto que realice la conducta. Atentar contra la reputación o prestigio financiero. ¿Qué es el prestigio financiero? Es decir, esa entidad ya se está quedando sin capital. Bueno, que la misma sea objeto de retiro masivo de depositantes, inversionistas, mayores o superiores a su flujo normal ordinario. Ahí está la clave. Ojo con esto, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Un retiro masivo de depósitos o inversiones. ¿Qué es lo que veíamos en el video? Veíamos un retiro. A la gente hasta se empujaba, pues, por querer entrar al banco a retirar sus centavitos, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces,
Vemos nosotros, dice, el responsable de la comisión de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Es bajo. Y con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Pero el daño que puede llegar a causar a la economía nacional, eso es tremendo. Bueno, entonces vamos con ese delito es bastante grande. Si el delito fuera cometido conociendo o promoviendo los daños o perjuicios que se pudieran causar a la institución, el responsable será sancionado de 5 a 10 años. Aquí cambia y se aumenta la pena, pero es cuando el sujeto ya ha previsto, esto es como cuando el sujeto ha premeditado el daño que va a causar, ¿verdad? Entonces aquí atiende y dice, es que con esto vamos a traernos a la quiebra y esto. Entonces, aquí pues ya se agrava si se logra determinación de conocimiento de 5 a 10 años inconmutables. Note usted, ahí la ley es clara, y con multa de 5 a 800,000 quetzales, de 100,000 a 800,000 quetzales. Vale, de 100,000 a 800,000 quetzales. De 100,000 a 800,000 quetzales. Bueno, tomen nota, por favor. Tomen nota. Y se recuerdan ustedes, tomen nota, por favor. Bueno, luego viene, dice, la sanción se aumentará, dice, la sanción a que se refiere el presente artículo será aumentada en una tercera parte cuando el responsable del delito sea accionista, director, administrador, gerente, representante, funcionario, empleado de institución sujeta a la inspección y vigilancia de la superintendencia de banco, funcionario y empleado del Banco de Guatemala. Tengan cuidado, porque si en el examen le viene un caso referente a que el gerente del banco, ¿verdad?, o el director, entonces usted ya sabe, ahí la pregunta va a ser, por ejemplo, ¿cómo será sancionado?, ¿verdad? Entonces ahí está pues aumentado en una tercera parte. No es lo mismo cualquier persona a una persona determinada. Note que en ese artículo hay sujeto activo común y hay un sujeto activo especial, que ahí está claramente, incluso hasta funcionario empleado del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué tal si yo le coloco a aquella persona que labora en la Superintendencia de Bancos? Ya sabe usted, ahí van las respuestas. Bueno, entonces vean, acá hay otra situación que también, que sabemos si puede ser objeto de algún caso. Se excluyen de alcance del presente artículo a los autores de los estudios, análisis y opiniones de carácter científico o académico. Bien, entonces si aquí nosotros nos ponemos a opinar, ¿qué les parece? Vamos a un tema académico, ¿no? Dice, de un tema académico, ojo, que con base a la información auténtica y verificable estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero de sus actos o de sus actores, buscando minimizar su eficiencia y su desarrollo. Puede algo. Por ejemplo, aquella persona que elaboró una tesis sobre la solidez del sistema financiero guatemalteco. Mira, no estaba menoscabando al momento que realiza estadísticas, mira, porque realizaba una estadística y ya en esa estadística se puede notar que el banco tal tiene tal capital, que el banco tal capital. Entonces, la solidez financiera del banco número 1 en Guatemala, entonces, y los demás, y el último, podría provocar aquí, como no, yo mejor no voy a depositar ahí mis centavos porque de repente puede pasar, pero estamos viendo nosotros que la ley lo permite. Entonces, ojo con eso, ya en sus casos prácticos ustedes que saben si se van a encontrar con un caso referente como ese. Pero hay ¿saben cómo se le llama eso? Eximente de responsabilidad penal. Coloque eximente de responsabilidad penal. Entonces, si el examen, si les viene, ¿en qué consiste el eximente de responsabilidad penal en el delito de pánico financiero? Primero tiene que saber que el eximente es aquello que libera la responsabilidad penal. En los otros supuestos debe ser procesado. Acá
se exime esa responsabilidad penal, de esa pena. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Muchos no se conectaron hoy, porque es virtual, no se conectan, pero aprovechen lo virtual, porque algunos cuando son en los exámenes ya ni saben qué viene, pero por lo mismo que no se conectan. Bueno, vamos con el siguiente, pues. Disculpe. Sí, Vinicio. Bueno, la eximencia es cuando ya desligan a la persona del proceso o del caso, Lick, cuando él colaboró algo, como por ejemplo aportando. No es que él colabore, esa no es como la figura del colaborador eficaz o de la persona que es testigo colaborador, sino acá la propia ley dice, por ejemplo, usted, Vinicio, si usted realiza actos que puedan considerarse pánico financiero, pero lo hace por una investigación científica, un estudio que quiere plasmarlo en alguna investigación, la ley se lo permite, siempre y cuando esté cumpliendo con el deber de cuidado, y obviamente que sea, por eso les ponía el ejemplo de aquella tesis, obviamente es algo para estudio, algo académico, pero debe ser verificable y comprobable, no datos falsos o inexactos, ¿verdad? ¿Estamos? Gracias, licenciado. Y el Estado dice, no, a Vinicio no lo vamos a procesar porque él lo está haciendo cumpliendo con datos estadísticos reales y lo está plasmando en un documento para estudio y análisis. ¿Ya? Gracias, Melik. Muy bien. Bueno, vamos pues. Eric tiene la mano. Licenciado, muy buenas noches. Solo tengo una duda. Eximente de responsabilidad penal es lo mismo que una excusa, excusa absolutoria donde no es punible. ¿Es lo mismo? Ahorita, vamos a ver, yo creo que aquí ya nos cambiaron. Fíjense que sí, podemos verlo como excusa absolutoria, porque la excusa absolutoria es lo que le permite al sujeto actuar y en algún momento no hay punibilidad, conforme a la teoría general del delito. A veces es una excusa absolutoria, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del elemento negativo de la teoría del delito, que es la falta de punibilidad, encontramos nosotros las excusas absolutorias. Y dentro de estos podemos encontrar esta parte, principalmente las eximente de responsabilidad penal. ¿Qué significa? Obviamente, por eso decíamos a Vinicio, si Vinicio realiza una conducta que puede ser considerada pánico financiero, pero el mismo Estado le dice en el párrafo, puede actuar, lo libera de la responsabilidad. Al no haber responsabilidad penal, ¿verdad? Tampoco podemos encontrar nosotros o encontramos esa eximente o bien la figura procesal que usted está mencionando. Entonces sí viene siendo referente a lo mismo. Gracias, licenciado. Las excusas absolutorias, ¿verdad? Entonces viene, ¿sabe de qué viene la absolutoria? Excusa absolutoria de absolución, de liberación, ¿verdad? De eximir de responsabilidad. Vamos a ver, fíjense que aquí tengo un ejemplo, espérenme, aquí está, miren. Les voy a colocar este otro ejemplo. Miren esto. Entonces dice, autoridades capturan a 2 por pánico financiero. Y dice que se dio un operativo en la capital de Xochitepec que dejaron la captura de un hombre y una mujer señalados por el Ministerio Público como presunto responsable de una campaña que desacredita al banco. Miren, bueno, lo cual se indicaba que las finanzas de la entidad eran irregulares. Y ahí pues hay 2 personas detenidas, los presentaron ante juez, puestos en prisión por el delito pánico financiero. Vemos nosotros que acá son delitos de acción pública porque se atenta en contra de la economía nacional. Ya van a ver ustedes en el próximo curso cuáles son los delitos de acción pública, pero les voy a adelantar. Los delitos de acción pública son aquellos en los cuales el Ministerio Público los investiga de oficio, no necesita una denuncia para investigarlos, ¿verdad? Son por impulso de oficio, son los delitos de acción pública. Aquí, si el MP se da cuenta que hay divulgación de información, tiene que investigar de oficio, eso es de acción pública. Entonces bien dice la Fiscalía explicó que los capturados divulgaron información. Entonces no es solo es elaborar, es divulgar falsa sobre la quiebra, miren, del banco, lo que provocó alarma en la población. Varios días pudo verse que los usuarios del banco hacían filas, miren, los cajeros automáticos para sacar dinero, eso lo dejaron sin dinero. Entonces aquí viene otro, miren, del mismo caso se desprende esto. Miren, presentó el banco 11 denuncias en el Ministerio Público, dice.
El banco presentó, dice, hasta la tarde de este martes 11, denuncias, dice, relacionadas al delito de pánico financiero como auditor de que la referida institución desde el pasado viernes. Vamos a ver, explicó que ingresaron 9 denuncias y el lunes los mandatarios de Monroe habían presentado 2 más. Las denuncias son en contra de personas, escucha esto, individuales quienes han externado comentarios en redes sociales sobre la entidad. Entonces, aquí ya pasó el papel del que elaboró. Entonces ya empezamos el tema de la divulgación. Ok. Miren, entonces, pues ahí está. Ahí está, miren. ¿Quieren saber qué era este rumor? Bueno, y ahí está, pues entonces. Ok, vamos entonces. Vamos avanzando. Yo creo que con ejemplos nos es un poquito más comprensible cada uno de los delitos. Ahí está, miren, la destrucción de materias primas o productos agrícolas o industriales. Aquí pues ya es otro artículo, 343. Aquí vean ustedes que el artículo 343 refiere claramente quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales. Son 3 situaciones distintas. El verbo rector acá es destruir. Quien destruyere, dice, y quien, cualquier persona, pero note algo, dice productos, dice quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales. Son 3 cosas sobre las cuales se enfoca el delito. ¿Ya? Destruir materias primas, destruir productos agrícolas o productos industriales. Entonces de repente nos preguntamos, ¿pero qué es un producto agrícola? Ahí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Qué es un producto industrial? Ahí está también en pantalla para que ustedes puedan ver a qué se va refiriendo esto. Pero note también lo que el artículo refiere porque dice, quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales o cualquier otro medio de producción con grave daño a la economía nacional. Entonces aquí, ojo, porque el sujeto activo acá es cualquier persona, pero el sujeto pasivo es el Estado y al final los consumidores. Porque si alguien hace una destrucción masiva, por ejemplo, de productos agrícolas, obviamente ya no vamos a poder tener nosotros quienes al final somos los consumidores de esos productos agrícolas. Entonces, esto ahí pues hay que tener mucho cuidado. Quien destruya esa materia prima, producto agrícola, industrial o cualquier otro medio de producción con grave daño a la economía nacional o a los consumidores será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Aquí sí vemos nosotros que hay que aumentarle la pena de multa conforme el decreto 2-96. ¿Verdad? Que lo tienen allá, es aumentarle 5 veces su valor. Ahí sí presten atención a eso, que hay que hacerle ese pequeño aumento. Ya en nosotros del delito pánico financiero, la multa ya está elevada porque es posterior a ese código, cuando entró en vigencia el Código Penal, y también a ese decreto 2-96. Entonces ya se van incluyendo los aumentos a las multas, pero este no lo tiene. Entonces, vean ustedes, yo les he colocado acá. En este delito se materializa cuando el sujeto activo destruye materias primas o productos agrícolas o industriales provocando grave daño a la economía nacional o de los consumidores. Ojo con esto, si la conducta ilícita se dirige a los comerciantes o la industria, no es delito porque no está regulado esa parte. Note que dice en perjuicio de la economía nacional. Pero ¿hasta qué punto podríamos aplicar este artículo a un empresario? Que vengan y le destruyan toda su materia prima. Es que es destrucción, sí, pero aquí refiere a la economía nacional. ¿Y será que destruirle a aquella empresa, ¿verdad?, puede provocar daño a la economía nacional? Habría que ver hasta dónde es la afectación. Pero no hay un parámetro para poder medir esto. Eso ya tendría que hacerlo el Ministerio Público, exponerle al juez cómo se afectó la economía, no solo el patrimonio. Y noten que aquí también va incluido entonces algo que no podríamos descargar nosotros como lo patrimonial, pero cuando se refiere a una persona particular. Como les repito, eso no es lo que refiere concretamente el artículo, es a la economía nacional. Bueno, vamos con el siguiente. Pues se los colocaba ahí, miren las imágenes, o productos industriales.
Está el 344, que es la propagación de enfermedades en plantas o animales. Y ese artículo, vean ustedes que dice 344, propagación de enfermedades en plantas o animales. El artículo refiere a quien propague una enfermedad en animales o plantas, dice, peligroso para la riqueza pecuniaria o agrícola. Entonces aquí vean ustedes que la acción ilícita recae, ¿verdad? Principalmente, por eso el bien jurídico tutelar afectado es el ecosistema, el Estado, los particulares. Miren, el verbo rector es propagar. El sujeto activo, miren ustedes, es de forma dolosa, teniendo el conocimiento y la voluntad de causar daño. Bueno, entonces, marquen por favor esa parte. Marquen por favor. Bueno, entonces vean acá que es un delito doloso. Claramente vemos nosotros acá la enfermedad en plantas o los animales. Por eso les he colocado ahí una imagen ilustrativa. Y el otro artículo es propagación de enfermedades de plantas o animales, pero aquí es de manera culposa. Entonces el 345 es por culpa. Y recuérdense que la culpa puede ser por negligencia, por imprudencia o, ¿por qué no mejor hablamos acá de una impericia? Ya que se propaga una enfermedad porque el sujeto no tenía la intencionalidad, esto no es dolo, esto es culposo, por eso refiere propagación culposa en el 345 y que por derivado de esa impericia, pues provoca un daño al ecosistema. El sujeto activo es cualquier persona, el pasivo definitivamente el Estado, afectado en economía, derivado de los que les digo, animales, por ejemplo, los cerdos, las vacas que puedan dar economía nacional, y los particulares propiamente. Entonces, por ser un delito culposo, solo es sancionado con pena de multa. Nuevamente, refiero que le aumenten su valor conforme al decreto 2-96. Vamos, Kevin, ¿tiene la mano levantada? Disculpe, licenciado, ¿cómo sabemos en qué momento el decreto aumenta a la pena? Es cuando ustedes noten penas muy bajas, como esta de 50 a 1,000 quetzales. Y yo lo otro que les decía es que ustedes vean, por ejemplo, si el delito ya fue reformado. Porque si usted se da cuenta, cuando los delitos ya son reformados, la pena es mayor. Por eso les ponía el ejemplo, el delito de pánico financiero. Ahí ya nos marca una multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Pero estas que son de 50 quetzales a 1,000 quetzales, esas definitivamente hay que aumentarlas. El delito no ha tenido una reforma. Entonces, si el delito tuviese reforma, ustedes lo notan ahí, se ha reformado por el decreto tal, entonces ya le aumenta. O cuando sean por adiciones. Ok, muchas gracias, licenciado. Celestino tiene la palabra. Sí, licenciado, fíjese que yo he tenido dificultades con mi código, porque fíjese que en el 343 usted dijo que la multa era de 200 a 500 quetzales, y aquí me aparecía a mí en el código, no sé si me metieron gol, ¿verdad? Diciéndome que sí estaba actualizado, pero tenía la multa de 1,500 a 15,000 quetzales. Entonces yo no sé si mi código es el que está ¿Cuál artículo? El 343. Porque incluso ahorita el 344 y el 345 dice que la 345 tengo la multa de 250 a 5,000 quetzales. Por eso, usted en el 343 será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a ¿cuánto? No, dice con multa de 1,500 a 15,000 quetzales. Sí, mire, es porque su código, no sé de qué editorial la compró, pero ya le hicieron el aumento. Ah, ok, entonces se podría decir que el mío ya está actualizado, ya no tengo que ver la reforma del 296, sino que ya ya no se le aplique. Ah, ok. Y ya automáticamente creo que tal vez tenga una referencia aumentado, pero eso se lo hizo el editorial,
porque el artículo original, por ejemplo, dice, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. Entonces... Sí, porque la editorial es ¿cuánto tiene? el que está en la 7ª avenida de la zona 1. ¿Usted en vez de 300 cuánto tiene? 1,500. Sí, Porque tengo 1,500 a 15,000 quetzales. Va, y entonces lo otro dice, entonces pues 300, auméntele 5 veces, son 1,500. Ah, ok. Y los otros son... Sí, una multa, el 344 dice una multa de 1,500 a 15,000, entonces ya está el 1,000 por 5 son 15,000, pero para su código ya lo aumentó. Ahí no lo aumenta. Bueno, la 345 que decía multa de 250 a 5,000 quetzales, ya está aumentado también. Entonces esa era mi confusión, porque a veces los compañeros tenían una cantidad y yo buscaba incluso el decreto atrás, la reforma, y no la tengo. Entonces decía yo, o me metieron gol y me dijeron que estaba actualizado y no, pero no me había dado cuenta de eso, entonces tenía esa confusión, pero muchas gracias, licenciado, le agradezco. Sí, ahí ya no le aumenté, pero ya entendimos, ¿verdad? Muy bien, Jimmy, tiene la palabra. ¿Cuánto habría que aumentar entonces, licenciado? Disculpe. El decreto 2-96 lo encuentra al final de su código y ahí establece 5 veces su valor. Ok, gracias. Entonces, 1,000 multiplíquelo por 5, por eso le aumenta 5 veces su valor. Si dice 1,000, multiplíquelo por 5, serían 5,000. ¿Verdad? Si dice 50, multiplíquelo por 5, 250, en el 345. Bueno, y el último es la explotación ilegal de recursos naturales. Ese está en el artículo 346. Vean ustedes que aquí lo que se trata de buscar es que el sujeto activo tiene la intencionalidad de explotar recursos naturales sin contar con la licencia. Ahora, aquí es una ley penal también que nos deja algo en blanco. ¿Por qué? Acuérdense que debemos de tener en algunos casos licencias para poder explotar. Vamos a ver, ¿alguien tiene la mano levantada? Sí, licenciado, solo una consulta. En la diapositiva anterior usted tenía el artículo 345, pero lo tenía como propagación de enfermedad en plantas o animales, pero según el código lo tengo en el 344. Vamos, sí, márquelo en el 344. Sí, en el 345 tengo propagación culposa. Sí. Aquí es que yo les había colocado acá lo mismo porque se refiere a lo mismo. Propagación de enfermedades y alimentos de plantas y animales es lo mismo, solo que aquí es culposo. Entonces, por eso abajo les conozco, nota, el sujeto activo actúa de forma culposa, ¿verdad? Pero el epígrafe concreto es propagación culposa, pero se refiere a propagación de enfermedades, plantas o animales. Usted se da cuenta, es el mismo epígrafe. En mi presentación, pero en su código, el 345 se dice propagación culposa. Gracias, Lic. Va, entonces vean acá, pues la explotación ilegal de recursos naturales, eso también pues ya vemos nosotros que el Estado lo va a sancionar. Vean esto. Por varios meses dándole seguimiento sobre esta labor que te exportarían de manera irregular. Aquí tenemos la información. Acá en el municipio de Morales Izabal, acá en el Cerro El Chiclero, donde estamos ubicados, precisamente donde se daba la explotación de jade de forma ilegal, de acuerdo a lo descubierto por parte de las autoridades del Ejército de Guatemala, quienes estaban por varios meses dándole seguimiento sobre esta labor que se estaba realizando. Posteriormente se da o se solicita una orden judicial para poder ingresar a este lugar. Lo curioso es que nadie de los trabajadores que están en estas maquinarias que se estaba utilizando para este trabajo de forma ilegal no se encuentran. Pues usted observe la cantidad de jade que hay, de piedras de jade en estos cerros. Este cerro donde nosotros nos encontramos, que es una área protegida. Las excavadoras se encontraban en este lugar, trabajaban diariamente jornaleros. Pudimos lograr encontrar abastecimiento que dejaron tiradas las personas. Usted puede observar rápidamente las piedras que hay por todos lados. Pues hay en todos lados esta piedra de jade. Y pese a que se está trabajando a través de expertos de energía y minas para determinar la autenticidad.
Va, entonces vean ustedes pues que este fue un caso bastante sonado, ¿verdad? Y vean ustedes acá, les voy a poner ya en concreto. Miren. Detenidos por explotación ilegal de recursos naturales, sancionados 5 años de cárcel. El caso es el caso de explotación ilegal de jade en Morales y Zaval. Entonces, por si lo quieren ustedes buscar, pues ahí claramente establece el 346 artículo del Código Penal que regula esta conducta ilícita. Ahí aumenta su pena. Como les digo, fue hasta incluso conferencia de prensa. Vean ustedes. Y se recuerdan que ahí decía que estaba en un área protegida, entonces cometieron delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Miren, ahí van 2 delitos, van concurso de delitos, ¿no? Se encuentra regulado en el artículo 81 bis de la Ley de Áreas Protegidas. Ya está en el Código Penal también. Bueno, estamos, compañeros, los dejo descansar. Yo creo que hasta el momento aquí vamos a llegar y vamos a continuar en la siguiente clase. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Nos vemos. Buen descanso. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Feliz noche. Feliz noche.